Entonces, reanudo la conversación con ustedes y el segundo punto es el cuestionamiento. No solamente, a ver, el primer cuestionamiento es que va a subsistir la guerra. La guerra va a subsistir porque solamente una cuarta parte de la FARC, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, de la guerrilla, una cuarta parte no va a entregar las armas. Y la primera observación es que los jefes de la guerrilla debieran exigir que se las entreguen a ellos. Y ellos ya saben cómo lograrlo. Porque un ejército es un ejército organizado que tiene que obedecer órdenes. No es cuestión de que yo me voy con mi fusil y yo no obedezco, sino que tú primero me entregas las armas y después si no te castigo por no haber obedecido. Pero en todo caso, una cuarta parte de la FARC va a seguir en la guerrilla y en consecuencia va a seguir con el narcotráfico, que es la forma de financiar la guerrilla. Dentro de este mismo tema del cuestionamiento de subsiste la guerra a pesar de la paz, es porque todo otro ejército que es Liberación Nacional, el 100% ni siquiera ha iniciado las negociaciones. No sé cuántos hombres son ni tengo por qué saberlo, pero bastaría que sean 2 o 3 mil hombres que son suficientes para armar un problema al Ecuador. Entonces, el hecho de que logre la paz el presidente Santos y la logre solo en una parte, por supuesto que será una conquista del pueblo de Colombia. Dicho sea de paso, yo creo que el Premio Nobel de la Paz debió haber sido entregado a los dos polos que van a lograr la paz realmente, que son el presidente Santos y el expresidente Uribe. Porque si no existiera Uribe, no descubriría las omisiones y los errores en que incurrió Santos. Esta es una pareja que no puede salvarse de sí misma, es necesaria para la paz. El costo es el segundo punto y el segundo cuestionamiento que yo estaba adelantando y me reservaba, para ser exacto, es que el Congreso de Colombia ha calculado que en 10 años, en los próximos 10 años, costará 30.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que costará 30.000 millones de dólares? Veámoslo en el número, en la página 6 de un estudio. El Congreso de la República estimó que el posconflicto costaría en los primeros 10 años alrededor de 30.000 millones de dólares, incluyendo los gastos asociados a la desmovilización de los guerrilleros, la reparación a las víctimas, el desarrollo de proyectos de infraestructura, salud, educación y generación de ingresos, entre otros componentes fundamentales para lograr la estabilidad en el mediano y largo plazo. Y ya, esto en consecuencia nos conduce a una reflexión adicional. Y la FARC, que ha negociado con la droga, que no va a hacer ningún aporte a estos 30.000 millones que cuesta en los 10 años. Añade el estudio realizado por 2 extraordinarias analistas mujeres, dice: no hay certeza acerca de cuántos recursos entregará la FARC en su proceso de movilización, pues aunque no se conoce una cifra exacta, han asegurado que es bastante menor de los 10.000 millones de dólares que la revista The Economist considera tiene en sus manos. La consecuencia, el efecto de este costo. El gobierno había anunciado que de forma posterior al plebiscito presentaría una nueva reforma tributaria con la que se solventaría el déficit fiscal del país y se conseguirían mayores recursos para financiar estos y otros proyectos. Contemplaría el gobierno posiblemente el incremento al IVA del 16 al 19%. Esto es lo que le preocupa a Uribe. El déficit y que Colombia como Estado afronte un déficit del cual se puedan aprovechar luego la anarquía. El tercer punto a revisar es que en resumen es lo que piensa el expresidente Uribe. Está resumido en un párrafo que dice: de acuerdo con sus declaraciones en la noche del domingo, su deseo es lograr la paz con un acuerdo que permita que la FARC se integre al orden constitucional existente, no al orden constitucional que quieren diseñar, ni al orden extraconstitucional que se ha
implementado, que se pretende implementar, sino al existente. Además pretende su grupo que no afecte al desarrollo de la empresa privada. Ojo con esto, porque incuestionablemente, si es necesario destinar 30.000 millones al gasto en los próximos 10 años, eso lo va a pagar la empresa privada. Y el resultado inequívoco es que esto va a desalentar la inversión en Colombia, que actualmente es un imán para la inversión. Todo esto hay que tenerlo presente. También pretende Uribe y su grupo que no se juzgue de la misma forma a los militares y a los militares y a los rebeldes que dejan las armas, y que no se sobrecargue de impuestos a los colombianos. Bien, otro punto a cuestionar es que una encuesta anterior, un vaso de agua, una encuesta anterior al resultado reveló que el 74%, es decir, que 3 de cada 4 que se oponían y decían no, o dirían no, llamados a fundamentarlo, expresaron que se oponían por una sola cosa, no por la economía, etcétera. No se oponían porque están opuestos a que participen en política en el futuro. Al respecto, otro punto es, ¿qué es lo que dice el 60% de los colombianos? Es decir, en cada 10, 6 se han abstenido de votar. ¿Qué significa este silencio? Esta es una pregunta interesantísima para todos los sociólogos. Como los abogados estudiamos también sociología y psicología, entre otras cosas, me permito yo adelantar que el sentido común parece sugerir o sugiere que la abstención de 6 de cada 10 solamente puede interpretarse como un no, pero no a la paz, porque todos quieren la paz, sino a las condiciones pactadas por el presidente Santos para que cese la guerra. Es un no a las condiciones inaceptables que estoy enumerando para terminar la guerra. A eso se opuso el 75% antes de la votación. Otras impugnaciones, ya no por orden numérico, sino orden literario. El hecho de que se le asignen 10 curules, es decir, 10 asientos en el Congreso de Colombia, mecánicamente, a las personas que indique la FARC. Es decir, 5 senadores y también 5, llamémoslos diputados, a la otra Cámara. Con una limitación, solo una. Tienen derecho a voz, pero no a voto. Esta es una especie de concesión que la FARC han aceptado, pero imponen tener mecánicamente y por algunos años no menos de 10 entre senadores y diputados, pongámoslo así. Yo me pregunto si esto es razonable. Yo lo encuentro razonable, porque hay dos formas, dos opciones. O lo mantenemos en el Congreso mecánicamente sin que esto constituya ningún riesgo, porque no pueden votar. Lo que pueden es hablar. ¿Y qué van a decir? ¿Qué discursos van a pronunciar? Discursos que revelarán la queja en la conducción del proceso posbélico. Y eso nos interesa a todos. Yo no me opongo a que se les conceda esto, a lo que otros sí se oponen. B. Libertad para los ya condenados. Es decir, en este instante hay en prisión condenados por crímenes atroces. Ellos piden la libertad de todos ellos. No solamente el hecho de que no se siga a juicio a los guerrilleros, sino que a los que ya están condenados. Yo en eso estoy de acuerdo, en que habiendo sido juzgados, no pueden ser ya liberados. En cambio, pues por supuesto que estoy a favor de la amnistía para las tropas. Porque las tropas, es decir, los 10.000 hombres de la FARC, los miles de hombres que sean en el Ejército de Liberación Nacional, porque esto además debía darse simultáneamente, como condición del Estado de Colombia, para forzar al uno a seguir el camino del otro al mismo tiempo. Es decir, la amnistía, que es el olvido.
yo estoy de acuerdo con el olvido, a que ellos prestaran servicios. Y de luego no amnistía para aquellos respecto de quienes se hubiera establecido prueba o indicios vehementes o suficientes de haber participado en crímenes atroces, que siempre serán una minoría. Pero en general, estamos en capacidad. Y yo invito al pensamiento colombiano a meditar en no esperar más. No esperar más, que otros condicionamientos y objeciones pueden esperar, pero emitir una ley inmediatamente concediendo la amnistía a las tropas, que ellas se limitaron a obedecer, con esa excepción, en este mismo momento, lo cual va a producir, de luego va a precipitar al dejar desamparados o aislados a los jefes de los respectivos ejércitos, va a precipitar la paz y van a precipitar las concesiones que necesariamente se espera de ellos. Y son realmente muy breves, ya las vamos a ver. Entonces, libertad para los ya condenados, no. Amnistía para las tropas, sí, porque obedecieron órdenes, con la excepción aquella de que no para los incursos en crímenes ya atroces, lo que se llama de lesa humanidad. C. La paz no termina con el narcotráfico. Y entonces tenemos que exigir una garantía de que expliquen quienes han manejado el narcotráfico cómo contribuyen a desmantelar la organización del narcotráfico, por lo menos. D. Se les objeta que se les asigne un cuerpo de seguridad para la desmovilización, para los desmovilizados. Es decir, los miles de hombres desmovilizados van a tener un cuerpo de seguridad integrado por ellos mismos, para cuidarse ellos mismos en las zonas que se les asignen transitoriamente. Eso no está con el sentido común. Quienes tienen que controlar de que cumplan con estar desarmados e inmovilizados en la provincia que se les asigne son tropas oficiales del ejército, de la policía de Colombia. Es decir, hay cosas insuperables que no pueden vencer al sentido común, que es una puerta inmensa e infranqueable. Otra impugnación, que se les otorga la facultad a un órgano de la FARC para acceder a datos personales de cada uno de los colombianos de las empresas colombianas. Esto pues es inaceptable, porque ellos lo que tienen derecho es a que se les condone a algunos su pena, a que se les rebaje porque hay atenuantes y porque realmente están buscando la paz. Yo creo que esta vez seriamente, porque dicho sea de paso, en otras ocasiones ya Colombia ensayó este proceso de paz y fracasó. Entonces no pueden ellos aspirar, este es otro cuestionamiento, pues tienen derecho a fundar un partido político, pero no los jefes, porque los jefes son los autores intelectuales o los responsables políticos de la conducción de los excesos en que se ha incurrido en la guerra. En consecuencia, estos jefes son lo que realmente debieran ser sancionados, y solamente ellos. Pero ellos no van a firmar lo que haya que firmar, ni aprobar lo que deben aprobar, si es que no los motivamos y no los alentamos, porque si no seguirán pues en la guerra. Entonces hay que brindarle una solución razonable, y me parece una solución razonable, es que primero no se autorice a la FARC formar un partido político, se le autoriza a ellos a formar un partido distinto, que no se llame Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Porque ¿cómo puede utilizarse como emblema de un partido democrático el llamarse Fuerza Armada Revolucionaria y que es la culpable de tantos crímenes? Sería remover permanentemente la violencia en Colombia. Esto ya lo dije la vez pasada. Esperé ver que se recogiera esta voz, pero yo sé que la voz nuestra, la mía, es un país muy pequeño, y en general Colombia, y es que la acuso de ingratitud a las oligarquías colombianas que siempre abandonaron al Ecuador, pero les demuestro la ideología nuestra. Lo que digo es que la voz nuestra es muy modesta y quizás no los alcanza, no obstante nuestra buena voluntad. Los que amamos realmente el recuerdo del libertador de la Gran Colombia, y vemos con espanto cómo los tres países que la conformaron
es decir, Venezuela, Colombia y Ecuador, están en un proceso de convulsión. Observen este detalle. Es decir, Venezuela, sabemos que en este momento la dictadura, reconociendo el derecho del pueblo a revocar el mandato, se niega a reconocérselo. Acaban de acusar al líder preso injustamente en un juicio donde el fiscal acusó de que él mismo había dictaminado en contra del señor López por orden de la dictadura. Y acaba de acusarlo, lo acaban de acusar de la muerte de los 40 y pico de personas que murieron al llamado de una manifestación pacífica, cuando más de los 20 o más o menos 20 de los muertos está probado que fueron disparados por las fuerzas oficiales. Es decir, está convulsa Venezuela. Quien crea que no nos preocupa está equivocado. Ecuador es todo sentimiento. Quizás el que más amó a Bolívar y a Sucre. Bien, Colombia atormentada por esta guerra de 50 y pico de años. Me pregunto cómo habría mirado Simón Bolívar esta guerra, esta guerrilla. Porque no es una guerra. Con toda consideración, esto es una guerrilla que se dedicó al narcotráfico, a hacer secuestros, es decir, a cometer delitos comunes. Aquí no hubo una guerra cuerpo a cuerpo, que es lo que caracteriza y lo que transforma a los soldados en héroes. Aquí lo que hubo una escapatoria permanente escurriéndose en la selva y enfrentamientos casuales y por sorpresa. Eso no es guerra, eso no es digno de Colombia. Eso no es digno de ninguno de ustedes, lo que me está oyendo. Me dirijo entonces con toda serenidad para hacerles reflexionar que no discuto que al inicio, porque sé cómo se inició la guerra y la estudié, y hay quienes opinan que todo nació con el asesinato de Gaitán, el famoso orador colombiano y candidato a la presidencia de la República que fue asesinado. Dicen algunos teóricos que allí nació el asunto de la guerrilla. Esa es la partida de nacimiento de la FARC, es la muerte de Gaitán. Es lo que dicen. A veces creo. Entonces, y en resumen, no hay lugar para fundar y aceptar un partido político llamado FARC. Debieran renunciar a la facultad que se les concede a candidatizarse, por lo menos para determinadas opciones, como para la presidencia de la República y los organismos que controlen la política. ¿Que quieren ser legisladores? Con mucho gusto. Si ya les dimos 10 curules ahora, pues vuelvan a competir y ingresen en el poder legislativo. Bienvenido, siempre. Pero el Poder Ejecutivo no. Ofrezco esta solución parcial. Un último punto es que se legitime el narcotráfico. ¿Cómo? ¿Cómo se legitima el narcotráfico? Es que al legitimar la guerrilla, se ha dicho que la guerrilla solamente podía mantenerse con el narcotráfico, y entonces se legitima el narcotráfico, que sigue la suerte de la guerrilla dentro de la impunidad, y esto es intolerable. Ya les conté, para terminar, que en la madrugada americana se le había concedido al presidente Santos el Premio Nobel de la Paz, e insisto en que debió ser concedido también a Uribe, a los dos, para que entienda Colombia que los dos polos son los que van a descubrir la verdad. No, si hay alguna debilidad u olvido en Santos, pues la suple Uribe. Es decir, entre los dos está la solución. Como yo los respeto además a los dos y los admiro a los dos, dicho sea de paso, les leo lo que corresponde a un editorial que me parece el más completo de los editoriales que se han pronunciado en los últimos días en el Ecuador, y es el del diario El Expreso del 4 de octubre, cuyos párrafos principales dicen así: en efecto, no fue posible conseguir que se aceptase que el narcotráfico dejaba de ser un crimen de lesa humanidad si los dineros sucios obtenidos con su práctica estaban destinados a fines políticos y por tanto sus actores, en los diversos grados de responsabilidad con que podría imputárselos, quedaban libres hasta para la participación electoral. Añade el Expreso: tal cual resume la portada de Expreso de ayer, los colombianos, porque esto es el día 4 de octubre, tal cual resume la portada de Expreso de ayer, los colombianos han exclamado paz sí, pero no así. Esta es una frase muy linda, porque forma parte a veces del lenguaje coqueto de las mujeres.
que no quieren la violencia, sí, pero no así. Bien, sigamos adelante. No hay por lo tanto un fracaso, añade el Expreso, no hay por tanto un fracaso en las negociaciones. Dice, es posible pensar que se haga sin riesgos una necesaria revisión de las mismas. ¿De qué? De las negociaciones, de los términos, de los textos deficientes, porque no son eficientes, todos ellos, de la parte deficiente. En guarda del respeto, porque aquí está el homenaje concreto que falta, y que no lo expresa, pues no cabía el premio, la Academia Nobel de la Paz, pero es que eso es lo que quiere decir, así lo interpreto, en guarda del respeto al dolor de las víctimas y la tradición juridicista de Colombia. Dicho un punto de orden, Colombia y Chile son los más respetables núcleos intelectuales de la jurisprudencia del continente americano en el lenguaje español. De ahí salen los mejores autores, de estudiosos, abogados del derecho, con obras ejemplares como Efrén Vélez, Barros Errázuriz, los Alessandri, Rodríguez, etcétera, hombres extraordinarios en el derecho, colosos, con los derechos. Sí, tengo 2 minutos. Y basta. Y la tradición juridicista de Colombia, que evidentemente había sido sobrepasada, es decir, había sido vencida, había sido manoseada. Por suerte, los impulsadores del no han asumido una amplitud serena que propicie el mantenimiento imprescindible del diálogo. Con lo cual, estimados amigos, doy por terminada mi exposición de este viernes, deseándoles a todos, aquí, allá y más allá, un feliz fin de semana. Muy buenos días. Inicio del espacio publicitario.